Buenas noches, mediante el presente video se describirá el proceso de rediseño geométrico de una carretera existente como parte del proyecto áulico del diseño avanzado de carreteras. Como primer punto tenemos la creación de la superficie digital del terreno, esto a partir del levantamiento topográfico de la zona de estudio, para lo cual se genera una nube de puntos georreferenciados con coordenadas X, Y y Z, para posteriormente importar y validar los puntos topográficos, la generación de la superficie mediante triangulación, la aplicación de estilos de visualización para curvas de nivel máximos y mínimos e identificación de zonas críticas para corte y relleno, lo cual nos permitirá visualizar las variaciones altimétricas del mismo. A partir de la superficie generada, mediante el uso de herramientas de geolocalización, se efectúa el trazado de alineamiento existente en la zona de estudio, a fin de representar de manera exacta la vía a la cual se va a efectuar el proceso de rediseño. Una vez generado el alineamiento existente, mediante el aplicativo del Autolisp se crea la línea de ceros aproximadamente en el PT 1 más 1030.14 con una pendiente longitudinal del 7% con el fin de evaluar la ruta crítica para el rediseño del alineamiento existente. Basados en la línea de ceros, se genera el alineamiento nuevo con el fin de asegurar un diseño eficiente adaptándose a las condiciones de terreno considerando los siguientes parámetros: radio mínimo, permitidos por norma, longitudes mínimas de tangente necesarias entre curvas consecutivas, equilibrio entre los volúmenes de corte y relleno, adaptando el eje a la topografía y la ubicación de puntos de intersección de las tangentes para establecer las curvas horizontales correspondientes. A su vez se hace el cálculo de superelevación o peralte tomando en consideración los parámetros de diseño de la norma y a su vez el cálculo de sobreancho para poder obtener el perfil de alineamiento, el cual es una representación gráfica de elevaciones naturales del terreno a lo largo del eje de alineamiento nuevo, permitiendo el contraste topográfico entre el terreno de las zonas de estudio con el perfil de diseño proyectado, tal como se puede observar en la imagen lateral derecho de la diapositiva. Una vez efectuado el diseño horizontal, se procede con el diseño vertical, en el cual el alineamiento vertical constituye una parte esencial del diseño geométrico vial, ya que define el perfil longitudinal del eje vial y asegura condiciones adecuadas de visibilidad, seguridad y eficiencia en el tránsito vehicular, para lo cual se tomaron los siguientes parámetros de diseño: velocidad de diseño 60 km por hora, factor K para ver curvas verticales convexas igual a 12, factor K para curvas verticales cóncavas igual a 13, pendiente longitudinal máxima del 7% y mínima del 0.5%, y altura del ojo del conductor de 1.50 metros y a la altura del objeto de visibilidad de 0.15 metros, para lo cual se inició el alineamiento vertical desde el punto de tangente PT 1 más 1030.14 aplicando una pendiente inicial del 7%, la cual se mantiene conforme a las condiciones topográficas del terreno. Se definieron cambios de pendientes suaves utilizando curvas verticales parabólicas para garantizar el confort del conductor y prevenir pérdidas de control. Las curvas verticales se ubicaron en los cambios de pendientes respetando la longitud mínima requerida para cumplir con el valor K correspondiente, para posteriormente generar los componentes transversales que representan la sección típica del proyecto de rediseño vial, esenciales para la generación del corredor, ya que define la forma transversal de diseño a lo largo de alineación. Para esto se organiza de manera simétrica de izquierda y derecha desde el punto de intersección y se aplica a lo largo de una alineación mediante un corredor. Una vez obtenido el diseño horizontal, vertical y transversal, se genera el corredor con el fin de representar la infraestructura vial, tomando en consideración los parámetros de la norma vigente que rigen dentro del Ecuador. A su vez, se efectúa el cálculo para verificación del cumplimiento del proyecto vial en torno a los parámetros de parada y rebasamiento, generando una superficie nueva denominada corredor rasante. Si dichos parámetros no llegaran a cumplir con lo establecido en la norma, se deberá reajustar el diseño horizontal del proyecto. Con el fin de extraer y analizar las secciones transversales de diseño, se generan las líneas perpendiculares o líneas de muestreo en un rango de 10 a 20 metros.
sobre el alineamiento principal o corredor. Cada línea define una estación específica a lo largo del alineamiento donde se visualiza el contenido del modelo en forma transversal, tal como se puede observar en esta imagen. Para el movimiento de tierras se efectúa el cálculo de movimiento de tierras mediante el aplicativo del método prismoidal, el cual considera la variación de morfología del terreno y el diseño entre secciones para calcular un volumen con menos margen de error. Se implementa un factor de corte de 1.2, un factor de relleno de 0.9 y un factor de relleno de 0.9 para posteriormente obtener el diagrama de masas, de lo cual se pudo identificar que la zona de corte predominante desde el inicio hasta aproximadamente pK 1 más 600 con acumulación de material excedente, zona de relleno predominante desde el pK 1 más 600 hasta el final del trazado, punto de cambio de tendencia pK 1 más 600 considerando como punto de equilibrio volumétrico, distancia de acarreo económico determinada para la pendiente de la tangente entre máximos y mínimos de curva máxima. Se recomienda establecer una zona de prestito o botadero en función de los valores netos finales. Y culminando así con el diseño de estructura de pavimento.